Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Quería, antes de comenzar a compartir la palabra, recordarles que este próximo sábado a las 20 horas tenemos un encuentro de matrimonios a través de Zoom. Va a estar compartiendo con nosotros el pastor Alejandro Biondi, pastor de la iglesia en Lanús. Así que va a ser una bendición poder compartir ese momento juntos, ya que no nos podemos encontrar de manera presencial, por lo menos a través de Zoom, vernos un rato y compartir este encuentro juntos, un tiempo para estar como matrimonios y también recibir de parte de Dios una palabra que nos ayude a seguir caminando junto a Él. Y también en distintas partes del país, el mismo 28 a las 15 horas hay una marcha a favor de las dos vidas, así que todo el que quiera participar, la convocatoria es acá en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación. Bien, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, por todo lo que Él hace por nuestro bien, y le pedimos que Él también nos dirija ahora al mirar y a reflexionar sobre su palabra para que podamos ser edificados. Padre, en el nombre de Jesús oramos para rogarte que vos tomes control de nuestras vidas, de nuestras situaciones, de cada momento de nuestra vida, de cada situación particular, de cada familia, de cada hogar y de cada persona. Señor, te ruego que proveas a cada necesitado, que ayudes a cada uno de los que están padeciendo enfermedad y que protejas, Señor, a tu iglesia en todo sentido, Señor. Y gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu provisión. Y te rogamos que sigas proveyendo a cada uno de los que, Señor, están
invocando tu nombre para que puedan ver tu mano de misericordia, y aún aquellos que no creen para que puedan ver tu amor a través de cada una de nuestras vidas. Bendice a cada hermano, a cada familia, a cada persona de los que nos están escuchando, y que tu bendición esté sobre su casa y sobre su hogar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta semana me invitaron a participar de una charla acerca de la vida del apóstol Pedro, y me quedé enganchado con Pedro, con su vida, con lo que él enseñó, con lo que él dijo. Y entonces a partir de ahí estuve toda la semana reflexionando sobre la vida de Pedro, y quiero compartirles un poco lo que Dios puso en mi corazón para animarlos acerca de su vida. Una de las cosas que me impacta de la vida de Pedro es que él tiene una fuerte convicción para responder el llamado. Eh, y acá me parece muy, muy importante, y un poco es quizás el acento o el punto que voy a hacer hoy, el énfasis que voy a hacer hoy en la palabra es acerca de responder al llamado de Dios. Generalmente cuando se habla del llamado de Dios, muchas veces se dice que el llamado es para aquellas personas que tienen un ministerio, que Dios los llama a ser pastores o misioneros o alguna tarea particular. Sin embargo, la Biblia nos habla varias veces de que Dios llama a todas las personas, Dios nos llama a todos a servirle. Y también hay llamados particular a algunas tareas, pero me llama la atención cómo responde Pedro, no al llamado ya a ser apóstol, que es un llamado posterior, un segundo llamado que él tiene a esa tarea particular de ser apóstol junto con los otros 12, sino a su primer llamado cuando se enfrenta con Jesús. Y, y es impresionante la determinación con la que toman la decisión de seguirlo. Y me parece que acá es clave, esto de responder al llamado es clave en la vida cristiana. Si nosotros no respondemos al llamado de Dios, si no hay una respuesta a ese encuentro con Dios y a esa convocatoria con Dios, muchas veces todo lo que uno pueda decir después pueden ser cosas buenas o aburridas, muy interesantes para alguna o nada interesante para otros, quizás con un buen contenido de valores, con una buena propuesta de un estilo de vida, pero si no hay una respuesta de una decisión profunda de seguir un llamado y de volvernos seguidores de Jesús, no solamente oidores, no solamente oidores del mensaje, no solamente oidores de una predicación, no solamente oidores de lo que podemos decir a través de una red, no solamente oidores de una predicación, sino volvernos seguidores. Seguidores, el seguidor está en movimiento, no está estático, no está detenido, no está expectante, no se queda solo en la contemplación, en la expectativa, en la mirada o en decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, sino que el llamado es a ser un seguidor, alguien que camina al lado, que acepta desafíos, que asume una responsabilidad, que toma un compromiso, que camina, que, que construye, que edifica. Y este es el llamado que hoy quiero hacerte, que vos respondas a lo que Dios te está diciendo. Y entonces, leyendo un poquito acerca del llamado, eh, era común en la cultura o en la época de Jesús, por eso apela a Jesús a esa forma de llamado, que determinadas personas importantes de la cultura, especialmente los rabinos o algunos maestros especiales de la ley, tuvieran un grupo de discípulos a quienes les enseñaban. Y muchas personas querían participar de ese espacio, de ese grupo, querían ser parte de ese movimiento, de ese grupo que iba detrás de una persona que les iba a enseñar algo. Por lo general eran más bien grupos que se volvían seguidores, pero compartían parte del tiempo con esa persona y después tenían su vida común. Ya conocemos en época de Jesús que había algunos que eran seguidores de Juan el Bautista. Entre ellos, uno de ellos era el hermano de Pedro, Andrés, que ya estaba siguiendo a Juan el Bautista, pero también había otros que eran seguidores de algunos maestros de la ley o de algunos rabinos. Y entonces era común que alguien llamara a algunas personas o
que las personas solicitaran ser discípulos de tal o cual persona que les podía entrenar o formar. Sin embargo, Jesús no se queda esperando, sino que Él hace un llamamiento a algunas personas a ser parte de, del, del Evangelio, aparte del reino, de este movimiento que estaban haciendo en este primer siglo de la era cristiana. Cuando Jesús empieza a convocarlos, les hace un llamado y les hace un llamado particular, les hace un llamado a que no solamente estuvieran, sino que compartieran la vida con Él. Hay un llamado muy personal, muy de vamos a pasar mucho tiempo juntos, vamos a vivir no una cuestión académica o de conocimiento, sino vamos a compartir muchas cosas, muchas vivencias en la vida cotidiana. Eh, y para ellos significaba algo importante el llamado de Dios. Este llamado era muy importante para ellos porque era tener un proyecto de vida. Y especialmente si este llamado estaba dirigido a personas que no creían ser merecedores de un llamado para tan importante. Para ellos un rabino representaba una figura muy importante, una figura muy valiosa, y que un rabino te llamara era una señal de reconocimiento, de algo especial. Quizás nosotros no lo podemos ver así, pero no sé, te voy a hacer un ejemplo muy burdo. Es como si vos fueras llamado por si fueras un deportista o un futbolista, un jugador de fútbol, y fueras llamado por el director técnico de la selección argentina y te dijera el director técnico de la selección argentina de tu equipo que te convoca para jugar en el equipo. Vos sos un jugador del Porvenir y de pronto te convocan a la selección. Decís, no por menospreciar el Porvenir, pero un equipo de tercera o cuarta categoría y de pronto vos estás jugando en ese nivel y te llaman y te dicen, vení a jugar a la selección, te quiero en mi equipo. ¿Qué harías? Y la mayoría lo que haría es seguir esa invitación, ¿no? Te invita el director técnico de la selección a eso, o vos decís, bueno, voy a seguir. ¿Cómo lo voy a hacer? Y quizás te sentís un poco mal, si quizás no estoy a la altura para jugar en ese nivel, pero y le decís, mira, yo no sé si estoy a la altura para la selección, pero otra vez el que te convoca te dice, mira que yo te convoco y vas a jugar y no te hagas problema, que yo te voy a enseñar cómo ser parte de mi equipo. Eh, por eso para ellos significaba algo muy valioso, ¿no? Te lo puse en esos términos como para darte un ejemplo, no sé, quién representará a alguien valioso o importante para vos, y que te llamen a una tarea y vos decís, no me siento útil. Bueno, lo que está pasando acá es que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo, el creador del universo, el creador de todas las galaxias, Dios es el que es el dueño del tiempo, el dueño de la eternidad, el dueño de la vida, el dueño de la historia, el dueño de la vida eterna, el dueño de la eternidad, te está invitando a ser parte. ¿Te das cuenta? O sea, la persona más importante que jamás se te pueda cruzar en la vida, Dios, hecho hombre, te está invitando a que vos seas parte de su equipo. ¿Te animarías a seguirlo? ¿O qué le respondés? Es Dios el que es el dueño de la eternidad, del tiempo, es el dueño de la salud y el dueño de la vida eterna. Y Él te está diciendo, quiero que vengas a mi equipo. Bueno, en este día Dios te está llamando para que seas parte de lo que Él quiere hacer. Y Pedro fue llamado por Dios siendo un pescador, siendo un hombre común, era de Betsaida, la ciudad de los pescadores. Y desde ahí, desde ese lugar, la persona común, trabajadora, que fue invitado por su hermano para conocer al Señor. Su hermano ya tenía algún acercamiento al mensaje de Juan el Bautista y dice, mira, vení, conocé al maestro. Y cuando lo ve, Jesús lo mira y le dice, Simón, que ahora le va a llamar Pedro, le pone por sobrenombre Pedro, le cambia su nombre y le da una nueva, lo marca con este nuevo nombre en su rol y en su lugar, que va a ocupar luego para la iglesia, en ese rol de ser uno de los iniciadores, de las columnas de la iglesia, como todo el resto de los apóstoles, ser los que pusieron fundamento a los primeros pasos de la vida cristiana o de la iglesia cristiana.
Y ahí Pedro es convocado a seguirlo y Dios le dice, a partir de ahora no solamente vas a hacer esta tarea, sino que a partir de ahora vas a ser un pescador de hombres. Y lo convoca a una tarea maravillosa que es, Pedro jamás imagina lo que va a ocurrir en su vida. Y siendo un hombre común, tuvo sus altibajos, sus momentos más alegres o más difíciles, pero si algo que tuvo Pedro fue esa determinación, momentos tensos de la vida de los discípulos cuando Jesús, varios empiezan a escuchar el mensaje de Jesús y empiezan a escuchar las demandas del Evangelio y empiezan algunos, dicen, bueno, no, esto es demasiado fuerte, demasiado grande para mí, Jesús ya se empieza a presentar como el Hijo de Dios, y para algunos les resulta un poco más chocante o difícil eso, y cuando le dice, bueno, Jesús, bueno, si ustedes también están en desacuerdo, como esta gente que se está yendo, ustedes quieren irse, ahí aparece Pedro y dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo sos vos el que tiene palabras de vida? Solo sos el único que puede darnos palabras de vida. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro es ese que cuando Jesús pregunta, ¿ustedes saben quién soy? Eh, la gente dice que soy como Jeremías, otros dicen que soy como Elías. ¿Y ustedes qué piensan que soy? Y ahí Pedro, revelado, teniendo una revelación de Dios, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era Pedro, impulsivo, locuaz, pero también se animaba a dar un paso, ¿no? Y también es el Pedro que tiene sus debilidades o sus momentos frágiles cuando metido en la presión de lo que fue la tortura de Jesús previo a la crucifixión, y mientras lo están torturando a Jesús, el imperio lo tiene ahí junto con los religiosos y pasa esos momentos intensos de maltrato hacia la vida de Jesús, y ahí está Pedro y lo reconocen por su acento galileo y dice, pero vos no sos de los seguidores de él, y él lo niega. ¿Te acordás de ese momento donde Pedro lo niega a Jesús, donde la presión del medio ambiente hace que aparezca en él una debilidad que, que podría haberlo llevado a un momento de mucha oscuridad, de mucho dolor, pero bueno, él supo mantenerse cerca de los suyos y luego fue restaurado por Jesús cuando Jesús resucita y tiene ese tiempo muy personal con él, donde Jesús le dice, Pedro, eh, yo te llamo y quiero que te dediques a apacentar mis ovejas, ¿no? Y ese momento tan personal de Jesús donde lo restaura y lo reubica de vuelta en su llamado. Pedro, así como es frágil para a veces ceder y es impulsivo para a veces ser un líder, también es sensible para ser ministrado y luego es uno de los primeros que inicia cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, uno de los iniciadores, los primeros que dan los primeros mensajes y las grandes multiplicaciones de la iglesia, las grandes cantidades de personas que se vienen a Cristo por esos actos de fe, como cuando comienza el ministerio de la iglesia, una vez empoderada por el Espíritu Santo, y allí resucita ese que estaba paralítico en la puerta del templo. Y ese es el Pedro que conocemos, ese Pedro tan humano, tan simple, pero que responde al llamado de Dios. Y Pedro trata de escribir en sus cartas un poco lo que él está viviendo. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el verso 3 dice, alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Este es el Pedro que nos dice, estemos contentos de tener esta salvación. Fuimos convocados por Dios para ser salvos. Tenemos una esperanza de vida y además tenemos una herencia que no se va a perder, que nadie la va a poder quitar, que no se va a manchar ni a marchitar, que va a quedar
para siempre, somos herederos de eso. Dice, por lo tanto, estemos alegres de la salvación y la herencia que tenemos, ¿no? Pedro es el que nos invita a ese estilo de vida agradecido a Dios. Y luego va a decir, pero por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Llenos de alegría por lo que tenemos, pero conscientes de que vamos a pasar pruebas y que nuestra fe va a ser probada. Así como el oro es probado para ver su calidad, nuestra fe va a ser probada para ver si es genuina, si es solamente una emoción del momento o es una fe genuina que soporta la prueba, que soporta la dificultad y que permanece, no solo permanece, sino que es mejorada, es perfeccionada por la prueba, y eso nos lleva a seguir adelante. Por eso termina diciendo este pasaje en el capítulo 1, verso 8 y 9, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Y entonces Pedro nos va diciendo que esto es lo más importante que pasa en nuestra vida. La seguridad de la salvación, la seguridad de la herencia, la seguridad de que nosotros vamos a alcanzar la salvación y que en ese caminar nuestra fe va a ser probada, nuestra vida va a ser probada. Pero necesitamos transitar por ese camino para poder también dar testimonio de nuestra fe. Y luego a los que somos creyentes, a los que conocemos a Dios, dice el texto que tenemos que dejar atrás la vida antigua, que Dios nos llama a una vida santa. Dice el capítulo 1, verso 14, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa porque Dios los que los llamó es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si nosotros somos cristianos, hay una vocación por mejorarnos. Un cristiano no se va a quedar siempre igual, no se va a quedar en decir, bueno, ya conozco a Dios, voy a la iglesia, tengo una vida más o menos que la llevo. No, tiene que haber una revolución adentro que nos provoque a querer mejorar, a querer ser transformados. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, no se conformen a solamente desear, bueno, poder formar una familia, tener una casa, tener un trabajo estable, lograr cierto... No se conformen, esos son los deseos de una persona común. Ustedes tienen desafíos mayores y es ver el reino de Dios manifestado en la tierra. No se conformen a los deseos. La santidad es un impulso de Dios, no solo a la perfección interna, sino a la consagración, a una manera de vivir y a cosas que Dios nos ha llamado a transformar y a realizar. Así que la santidad tiene que ver con el apartarse para Dios, pero el apartarse para una tarea, para una misión, para ver el reino de Dios expresado y manifestado en la tierra. Así que no se conformen con los deseos solamente humanos que antes tenían, sino ahora hay deseos mayores que el Espíritu de Dios puede poner en nuestra vida. Y dice, tenemos que hacer esto porque esto va a honrar a Dios. Porque si bien nosotros recibimos toda esta herencia, esta salvación por la fe que tenemos y que para nosotros es gratuito, que para nosotros lo recibimos esta gracia de manera gratuita, dice, sepan ustedes que hubo un costo por este rescate. Dice el verso 18 del 1, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido el sacrificio como un cordero, sin defecto, sin mancha. Cristo había sido destinado para esto antes de que el mundo fuera creado. Para en estos tiempos últimos ha aparecido
por bien de ustedes. Por lo tanto, si bien nosotros recibimos de manera gratuita la salvación por la obra de Él, hubo un costo, hubo un precio. Y ese precio lo pagó Él y no fue un precio que tiene un valor tangible. Es un precio intangible y enorme que fue la misma sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese sacrificio merece ser honrado y Cristo merece ser glorificado y merece honra, merece reconocimiento, merece una adoración lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el desafío a una vida santa es una respuesta a ese acto de amor que Él tuvo por nosotros. Y entonces Pablo va a decir, por lo tanto, si ustedes son esta familia, si ustedes recibieron esta salvación, si ustedes están convocados por Dios a esta tarea, dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia, de toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Ya que son parte de eso, dejen todo lo demás, dice maldad, engaño, hipocresía, envidia, chismes, y porque ustedes son la familia de Dios, ustedes ya son, dice el texto, ustedes de esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo. Dice el verso 9 del capítulo 2, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora Dios les tiene compasión. Nos hemos convertido en un sacerdocio real. Pero me gusta esta asociación de palabras que hay en el texto. Dice sacerdocio real, pero luego usa la palabra pueblo. Son el pueblo adquirido, son el pueblo de Dios. Y me gusta esta combinación de sacerdocio y pueblo, porque nos refiere a que no somos un sacerdocio como una casta especial, como una casta que tiene que alejarse y que se aparta de la realidad del mundo, y entonces sacerdotes que nada tienen que ver con el contacto con el mundo. No, somos sacerdotes y somos pueblo de Dios. O sea, gente común, gente que vive entre las cosas cotidianas, que tiene los pies en la tierra, pero que a la vez se sabe que tiene una responsabilidad, que es escuchar la voz de Dios para poder hablar a las personas y escuchar la voz de las personas para poder presentarle ese clamor a Dios. Esa doble tarea del sacerdote, pero que es pueblo. No es sacerdote que se considera superior o que se considera con una superioridad moral sobre los demás, sino un sacerdote que es parte de un pueblo escogido, de un pueblo que decide vivir y caminar con Dios, y que luego le va a hablar a este pueblo de que tengan una vida sin ostentaciones, sin vanidades, y les va a hablar también de ese amor, de ese reconocimiento, de esa ayuda. Somos una familia escogida, somos un pueblo de Dios. Y quiero decirte en esta hora que Dios nos está llamando para que nosotros seamos ejemplo en esto. Dios nos está llamando para que nosotros podamos ser como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Andrés, como lo hizo Natanael, como lo hizo cada uno de los que conocemos su llamado y su respuesta. Lo que hicieron fue consagrar su vida para que Dios sea honrado a través de ellos. Y a pesar de su humanidad y a pesar de que la personalidad a veces les podía jugar una mala pasada o su manera de ser les podía jugar una mala pasada, todos fueron sensibles para volver a escuchar a Jesús y volver a orientar su vida al llamado. Por eso en esta hora yo quiero hacer un énfasis especial a vos y a mí, a todos los que estamos escuchando, que necesitamos volver a responder al llamado de Dios.
Dios nos está llamando en esta hora particular de la iglesia, en este tiempo especial de la iglesia de Cristo, para las cosas que vienen por delante. Si no respondemos al llamado de Dios, solamente vamos a seguir caminando detrás de nuestros propios deseos. Necesitamos ser impactados de vuelta por este Dios, creador del universo, por este Dios, dueño de la eternidad, por este Dios, Señor del tiempo, por este Dios que es el dueño de la vida y de una vida eterna. Él nos está llamando. Dios te está llamando. Y quisiera compartirte este video musical y esta canción para que te tomes unos minutos y le respondas a Dios. Y en tu intimidad y en ese momento donde escuchemos esta canción, vos puedas reflexionar en estos minutos y ahí donde estás y con las personas que estás puedas tomar la decisión de seguir a Jesús y de volverte a Él. Él te sigue llamando porque todavía quiere usar tu vida. Escucha esta canción y luego juntos vamos a orar. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven.
si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Sin duda, Dios nos está llamando a vos y a mí a seguirlo. Y espero que, como dice esta canción, vayamos corriendo a los brazos del Señor para convertirnos en seguidores. No ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra, seguidores de Él. Porque Pedro lo dice en su segunda carta, en el capítulo 1, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Dios te está llamando y Dios te da todo lo que necesitas para cumplir su llamado. Por medio de estas cosas nos ha dado promesas que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. Promesas que nos hacen parte de la naturaleza de Dios. Promesas que al hacernos carne de esas promesas, al creerlas, al creer que Dios va a cumplir las promesas en nuestra vida, empezamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y entonces un proceso va a empezar a ocurrir en tu vida que va a ser un proceso que no se va a terminar nunca más. Por eso dice, y por eso vos y yo que respondemos al llamado hoy, tenemos que esforzarnos en añadir a nuestra fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Como una escalera que vamos subiendo en este desarrollo de la vida cristiana, porque fuimos llamados a mostrar la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y dice, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, su vida dejará de ser inútil. En la otra versión dice, no serán más ociosos. Cuando nosotros decidimos caminar con Dios y decidimos que este carácter de Dios sea formado en nosotros, nuestra vida nunca más será una vida ociosa. Y dice, y además, el que la posee dejará de ser un ciego o un corto de vista. Vamos a poder recobrar visión. Si queremos tener visión y si queremos dejar de estar ociosos, tenemos que vivir este llamado y dejar que este carácter de Dios sea formado en nosotros. Los que se dejan formar por el carácter de Dios, los que se dejan formar por Dios, los que se esfuerzan en que esto sea formado en nuestras vidas,
entonces vamos a ser personas visionarias, vamos a ser personas de acción. Y luego dice el texto, dice, por eso hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciendo así nunca caerán. De este modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo serán gente que estará ocupada en hacer lo bueno, serán gente que tendrán visión, sino que esto los va a hacer mantener firmes, firmes en el llamado, firmes en el servicio, firmes en el cumplimiento de la misión. Y van a ser firmes, pero además dice la promesa, se les van a abrir puertas en el reino. El reino va a empezar a desarrollarse a través de sus vidas. Por eso te invito a que vos hoy respondas al llamado del Señor y que sigas caminando con Él. Oramos. Bendito Rey, yo te quiero pedir que bendigas a cada uno de los que han respondido al llamado, a cada uno de los que te han dicho que sí, a cada uno de los que han dicho que quieren caminar con vos, para que Cristo sea formado en nosotros. Yo me uno a todos los que han dicho que sí, para que Cristo sea formado en nosotros y entonces podamos crecer en el desarrollo del carácter y podamos ser personas que sepamos lo que tenemos que hacer, que tengamos visión, que estemos activos, que no caigamos y que podamos permanecer avanzando con el reino de Dios en la tierra. Bendice cada familia, bendice a cada persona, bendice a cada uno de nosotros y que podamos decirte sí y amén a tu llamado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas una gran semana. Nos vemos el próximo domingo. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor.